Lea el 7 conmigo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Pausa ahí. Hablemos brevemente de un retiro que aquí el Señor Jesús está teniendo con sus discípulos, pero vamos a hablar de la multitud también. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús buscó un tiempo a solas con sus discípulos. ¿Sabía usted que Dios quiere pasar tiempo con usted y que nosotros debemos pasar tiempo con Él? ¿Cuántos queremos escuchar de Dios esta mañana, esta tarde? Amén. ¿Sabe cuál es la mejor manera de escuchar de Dios? Pasando tiempo en su palabra. Pero sucede algo aquí. Jesús le dice a sus discípulos, hemos estado atareados, hemos estado trabajando, vénganse conmigo a solas, a pasar tiempo, alejados del gentío de las multitudes, porque dice aquí que venían a él ¿de dónde? De Galilea y de Judea en este versículo. Más tarde nos va a continuar la lista, y de Jerusalén. Esto nos muestra que el ministerio de Jesús comenzó en Galilea, comenzó a expandirse a Judea, a Jerusalén, y se estaba extendiendo rápidamente su fama. Pero, ¿por qué seguía la gente a Jesús? Bueno, hemos hablado que la gente seguía a Jesús por diferentes motivos, por diferentes razones. Algunos que buscaban un milagro, otros buscaban el milagro de sanidad, otros simplemente para llenar su barriga, los alimentos, recordemos que les daba de comer. Otros estaban ahí por curiosidad. ¿Quién es este? ¿De qué se trata? Otros estaban ahí listos para acecharle, teniéndole una trampa, esperando para poder acusarle. Y especialmente, ¿quiénes eran estos? Los fariseos, los escribas y los herodianos. Y supuestamente se suponía que eran los líderes religiosos para la iglesia, la comunidad, los templos. Pero eran los que estaban acechándole y atacándole en este aspecto. Otros iban para ver, ¿será este realmente el Mesías? Y muchos eran atraídos más por sus milagros, sus hazañas, que por su mensaje. Pero una pregunta aquí que consideremos nosotros y personal, usted hágasela a usted mismo, ¿verdad? ¿Le seguimos a Él por lo que Él puede hacer, por lo que Él puede darnos, por lo que Él puede hacer por nosotros? ¿O simplemente le seguimos por quien Él es? Él es el Señor de señores, el Rey del Reyes, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el que tiene toda autoridad. Pero es que me regaló esto, es que me bendijo con esto. ¿Está malo lo que Él nos da? No. Pero si simplemente le seguimos por deseos carnales, estamos mal en este aspecto. Cuando el enfoque está solo en lo que Jesús nos puede dar, que aunque lo mayor que nos puede dar, el mayor milagro, hemos dicho, es la salvación, la sanidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Pero si le seguimos por lo que Él nos puede dar materialmente, esta clase de fe suele ser superficial y temporal, porque estamos poniendo nuestra confianza en lo temporal, en lo material, en lo que se deterioró, se echa a perder, no en lo celestial. ¿Dónde se nos anima a poner nuestra mirada, hermanos? En el cielo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Necesitamos las cosas de la tierra, las necesitamos, pero no es lo más importante. Entonces Jesús se está convirtiendo más popular, pero entre más popular se está convirtiendo, más lo van a rechazar. Y aunque los líderes religiosos le atacaban, el pueblo común le estaba recibiendo con entusiasmo. Sí, algunos por curiosidad y por un deseo de satisfacer una necesidad, pero otros realmente le estaban siguiendo de corazón. El apóstol Pablo dijo algo de esto. Algunos predican por envidia, otros lo hacen por este motivo y por otro, otros lo hacen bien, pero últimamente, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios es predicada, es enseñada, pero aquí algunos buscaban alivio,
para sus dolores, para sus problemas, desesperados, quizás tenían problemas de matrimonio, quizás tenían problemas con sus hijos, quizás tenían problemas del trabajo, con el jefe, enfermedades, etc. Pero a veces las personas sencillas, humildes, perciben las verdades espirituales más rápido que una persona religiosa altiva que se cree que no necesita de nada. Recordemos que el Señor ya les dijo, ustedes que se creen que no necesitan de nada, ya no tengo solución para ustedes. ¿Por qué? Porque han rechazado la única solución. Así que la mayoría no comprendía plenamente lo que estaba ocurriendo aquí al seguir a Jesús. Así que este pasaje que vamos a ver aquí nos muestra que la fama de Jesús se estaba extendiendo de Galilea hasta Judea y va a ir más allá y más allá. E incluso va a llegar a regiones que no son ni religiosas, neutrales por decirlo así, y luego va a llegar a regiones completamente paganas. Pero el Señor aquí anticipa algo doloroso. Los líderes religiosos lo van a rechazar. Su propio pueblo lo va a rechazar. Y su propia tierra de Nazaret, donde él vivió, ahí en Galilea, lo va a rechazar. ¿Será que hoy sucede algo similar, hermanos? Muchos siguen a Jesús por diferentes motivos, pero muchos lo rechazan. Lo aman, entre comillas, si me da lo que yo quiero. Pero si no me bendice, Señor, hoy me tienes que bendecir porque ya fui a la iglesia hoy. Hoy diezmé, ofrendé, me tienes que bendecir. Nuevamente, la pregunta sigue vigente. ¿Por qué sigue usted a Jesús? ¿Qué si no le diera nada de lo que le dio hoy? ¿Usted le serviría todavía? ¿Usted le buscaría todavía? ¿Le daría toda su devoción a Él? Leamos el verso 8. Ahí sigue la lista. ¿De dónde? Ayúdenme. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón, que he estado por ahí yo, ¿verdad? Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Qué fue lo que oyeron? Las cosas grandes que él hacía. Entonces, las multitudes han venido de muchas regiones. Y vamos a hablar de esto porque va a ser importante. Entonces, esta referencia geográfica nos muestra otra vez la enorme popularidad de Jesús que se va expandiendo. Y escúcheme, ningún pastor o predicador debe ser más popular que Jesús. Nosotros simplemente somos los mensajeros. La fama de que debe extenderse es la de Él. Pero hoy, aquí viene el gran varón de Dios. No. Viene el siervo de Dios que va a hablar de la palabra de Dios y eso es lo que Él va a hablar, ¿verdad? Pero aquí había una profunda necesidad espiritual y física de la gente. Entonces, hablemos brevemente de las regiones mencionadas aquí por Marcos. Primero, Galilea. A Jesús se le conoce como Jesús el Galileo. ¿Ok? Esta era la patria de Jesús. En inglés diríamos era su hometown, su hogar, aunque no nació aquí. Él vive aquí en este momento y es de aquí de donde Él es. Yo ya me considero de Conway, aunque no soy de aquí, ¿verdad? Ya tengo más tiempo aquí que en cualquier otro lugar. Pero ahí comenzó a crecer, a formarse y también a formarse la gran multitud que le seguía. Pero de Galilea pasamos a Judea y luego a Jerusalén. Pero Judea era el centro del pueblo judío. Jerusalén era la ciudad santa y la capital religiosa de este lugar. El corazón religioso del país. Aunque aquí están la mayoría de los fariseos, también vienen a escucharle, pero otra vez algunos para acecharle, para atacarle. Pero nos vamos alejando. Galilea, Judea con Jerusalén y luego Idumea y el otro lado del Jordán nos dice. Entonces estas son regiones al sur y al este. Pero estas zonas tenían fuerte presencia pagana. No había muchos cristianos ya aquí en esta zona. Y Marcos es el único que menciona Idumea. Mateo, ni Lucas, ni Juan
lo mencionan. Es más, en el Nuevo Testamento es el único lugar que aparece la palabra Idumea, aunque realmente se está refiriendo a Edom. ¿Descendientes de quién? De Esaú. Y ellos ocupaban en este momento el territorio al sur de Judea, en los tiempos de Cristo. Pero luego se menciona más lejos una región hacia el norte, Tiro y Sidón. Y estas son ciudades fenicias en la costa del Mediterráneo. Y Sidón era más antigua y estaba aún más al norte de Tiro. Pero estas regiones representan un territorio completamente pagano, sin Dios, sin esperanza, sin consuelo, sin haber escuchado la palabra del Señor. Pero ya sabemos que con años atrás, Esaú ya se había apartado de la presencia del Señor. ¿Quién era el que seguía delante de la presencia del Señor? Jacob. ¿Y qué era Jacob y Esaú? ¿Qué eran? Hermanos, y eran hermanos gemelos. Y hay un punto muy importante. A veces dos hijos pueden crecer en la misma familia y uno agarra para acá y otro agarra para acá. A veces el padre y la madre pueden ser buen ejemplo y el siguiente hijo. Y a veces de un hijo que estaba sin Dios viene a los caminos del Señor y cambia ahí la situación, ¿verdad? Y después de dejar aquí Marcos, vamos a ir allá para los Jueces a ver unos ejemplos de esto. Pero aquí su ministerio de Jesús alcanzó tanto a judíos, es la idea, como a gentiles. Esto lo vimos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Comenzando con los suyos y luego iba ¿y quiénes somos los gentiles, hermanos? Nosotros, ¿verdad? Entonces, estas son personas de regiones muy distantes y viajaban de lejos para verlos, pero Jesús también viajó a estas regiones. Después vamos a hablar de esto. Pero, ¿se acuerdan de una mujer Sirofenicia? ¿Sirofenicia? Pero ¿por qué acudía nuevamente? Bueno, la mayoría otra vez buscaba sanidad, milagros, alivio para sus problemas. Pero había tanto gentío que ahora no hay otra opción de que subirse a una barca para enseñar desde ahí. Y esto va a ser importante. Y esto ya era una práctica en este tiempo. Pero Jesús atraía a personas de todas partes, de todas clases, tanto los religiosos como los no religiosos, los paganos, los cercanos y los lejanos. Entonces, en otras palabras, su fama y su evangelio cruzó barreras. Barreras geográficas, barreras socioeconómicas, barreras entre mujer y hombre, porque se acuerdan cuando Jesús, por ejemplo, está sentado, bueno, ahí alguien está esperándole porque está sacando agua. ¿A quién le testificó Jesús? A una mujer samaritana, que los samaritanos y los judíos eso no era cultural, no era aceptable. Un judío hablando con una samaritana o samaritano, y peor, un hombre samaritano con una mujer samaritana. Pero Jesús rompe las barreras. El evangelio es para los hombres y para las mujeres, para el judío, para el griego, para el gentil, que es, bueno, griego y gentil es lo mismo. Pero, nuevamente, Jesús rompiendo barreras. Pero nosotros, ¿por qué le seguimos? ¿Por quién Él es o por lo que Él hace? Espero que sean las dos cosas. Porque por lo que Él hizo por nosotros, Él merece nuestra devoción y nuestro servicio. Aunque no es para pagarle porque no pudiéramos hacerlo. Verso 9, léalo conmigo. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. ¿Por qué? Aquí está la causa. A causa del gentío. ¿Para qué? Para que no le oprimiesen. Y esta palabra aquí, oprimiesen, es clave y la vamos a desglosar en unos segunditos. Pero si usted va conmigo a Mateo 13:2, tengo rato de no hacerlos correr, pero vaya conmigo a Mateo 13:2. ¿Ya lo tenemos? Yo casi no puedo ver, así que... ¿Qué dice Mateo 13:2? Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Entonces,
Ya esta era una costumbre, ya esto reocurría varias veces. Era una práctica ya muy familiar, pero tiene un propósito. Jesús hace que sus discípulos le preparen este bote. Hoy hay que usar carros, hay que hacer aviones, hay que caminar, hay que usar diferentes medios de transporte. A ver, yo he caminado, he ido en lancha, en barco, en avión, en helicóptero, en avioneta, en tren bala que va rápido. A veces he ido en burro, en caballo, en el metro también, en taxis, de diferentes maneras, ¿verdad? Pero aquí el motivo es que hay demasiada opresión y oprimido. Es un juego de palabras por la multitud que lo rodea, que le aprieta, porque todos quieren tocarle. ¿Se acuerdan? En una de esas situaciones por ahí se forzó una mujer que tenía una gran necesidad porque lo había gastado todo lo que tenía yendo en médicos, doctores, brujos, etc. Bueno, no lo dice de esa manera, ¿verdad? Pero dice que lo había gastado buscando en todo. Pero como última esperanza, si tan solo pudiese tocar. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Por favor, Señor Jesús, le dicen sus discípulos. ¿No ves que tanto gente? No. Esto fue diferente, ¿verdad? Esto fue diferente. Pero el motivo, y esa historia la va a contar ahí Marcos más tarde en el capítulo 5, ¿verdad? 27 al 31 si la quiere leer. Pero bueno, hágalo más tarde. Pero continuamos aquí en el verso 10. ¿Por qué? Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y esta es otra palabra clave ahí, caían sobre él. La anterior fue oprimiesen, y aquí va conectada con que caían sobre él. O sea que todos los que tenían plaga que llegaban, literalmente caían sobre él. La palabra ahí es flagelos, azotes. Es la misma palabra en Hechos 22:24, en Hebreos 11:36, por ejemplo, pero cuando los discípulos fueron azotados, el griego es también mástigas, que se traduce azotes, o sea que azotaban sobre Jesús agolpándose. O sea que agolpándose no nomás ahí empujando, sino que prácticamente era esa palabra agolpar, desde donde viene la palabra golpe, ¿verdad? Entonces agolpándose sobre él, literalmente cayendo sobre Jesús como azote, como látigo, pegándose a él, haciéndose de él, o sea que agarrándolo, porque cada quien lo quiere tirar para allá y para acá, porque lo quieren tocar, si no lo alcanzo, se empujar a llegar. Y entonces la mejor manera de enseñarles que ese es su propósito primordial, recordemos cuál es. Primero, predicar, enseñar y luego sanar, ¿verdad? Entonces, era tanta la multitud, ya nos dio, no era nomás de Conway un ejemplo, sino ya diríamos del condado, del estado y de otros estados, ¿verdad? De otras naciones. La multitud, la turba, la gente que acudía a él era grande, pero todos buscaban un beneficio que querían lograr para sí mismos, apretándose y apretándolo a él para poder tocarle. Y en otras palabras, se dejaban caer sobre él, se le tiraban, se le aventaban en este aspecto. Hoy algunos predicadores buscan eso, nuevamente, no es el propósito es llevar el evangelio. Verso 11, léalo conmigo. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, la gente se está apretando, los que llegan endemoniados también caen rendidos delante de Jesús. Y lo interesante es que los espíritus inmundos saben quién es Jesús. Y aquí literalmente dice, cada vez que veían a Jesús, los endemoniados, o sea que caían postrados. Esto continuaba, o sea que no se detenía, era un tren de personas que iban cayendo y se iban postrando delante de Jesús. Pero ¿qué gritaban los demonios? ¿Qué reconocían? Que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que este reconocimiento era repetitivo, ocurría una y otra vez, o sea que uno tras otro. Pero ¿por qué los demonios lo proclamaban a Jesús como el Hijo de Dios? Lo llamaban.
Hijo de Dios. Sabían y saben quién es Jesús, reconocen su poder y su autoridad, y eso es lo que Marcos está recalcando, la autoridad de Jesús. Pero en la mentalidad antigua, conocer y pronunciar el nombre o identidad de alguien implicaba cierto dominio sobre esa persona. Si tú le decías a alguien, tú no eres nadie, tú te estás elevando para poder bajarlos a ellos y tú sentirte mejor. La intención aquí de los gritos, de los escándalos, de los demonios, no es que es una verdadera fe. Este tipo de testimonio no era el que Jesús quería aceptar, especialmente de un espíritu inmundo. Jesús no acepta esta clase de testimonio. Pero por eso Jesús les decía, calla, no hablen, calla. Pero Jesús no quería que su identidad fuera proclamada por los espíritus malignos inmundos. Él quiere que su identidad sea proclamada por sus seguidores, por los suyos, y que prediquemos y enseñemos y hablemos de sus maravillas. Pero aquí hay una situación. Su filiación divina debería entenderse correctamente, no de manera sensacionalista o mágica o como un hechicero, por decirlo así. El verdadero significado de que Él es el Hijo de Dios, Él quería que se comprendiera por medio de la predicación, de la enseñanza, y a la luz después de su vida, de su muerte, de su resurrección, después de dar su vida en la cruz. Jesús no era un mago, un hechicero. En esta época existían no solamente las creencias, sino también los poderes mágicos o estas fuerzas demoníacas en diferentes hombres. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto, pero Jesús se está distinguiendo de estos. No busca el mero espectáculo. Algunos de estos exorcistas ambulantes era lo que buscaban, un show, un espectáculo. Pero Jesús no está actuando como un exorcista ambulante o como un mago. Sí, Él sanaba y expulsaba demonios únicamente con la autoridad de su palabra. No tenía que hacer ahí un montón de cosas, porque su poder es divino, no mágico. Así que la verdadera identidad de Jesús, recordemos desde el capítulo 1 que Marcos lo presenta como ¿quién? Allá al inicio de Marcos 1. Ajá. ¿Cómo dice ahí? Primero, el Hijo de Dios. Y luego vemos que él cita a dos profetas anteriores. ¿Quién recuerda? Bueno, ese era el presente. Y a Malaquías. Diciendo que Jesús es el Señor. Pero Juan el Bautista, el profeta presente en ese tiempo, está diciendo que aquí viene uno que es más grande, más poderoso que yo. Yo ni soy digno de desatarle. Y recordemos que después de la voz del cielo, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, ¿qué se escucha? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que la autoridad de Dios, Él tiene toda autoridad. Y hemos visto que tiene autoridad sobre demonios, sobre espíritus malos, sobre las fieras, sobre la naturaleza. Él puede decirle calla a una tormenta. Él tiene autoridad sobre los hombres. Puede llamarnos, puede transformar. Tiene autoridad sobre la fiebre. Tiene autoridad sobre cualquier enfermedad. Tiene autoridad de decir, ven, sígueme, deja tu trabajo. Hoy escuchamos del hermano Dennis. Esta parte no la compartió él ahí. Pero yo lo conocí cuando él trabajaba para una empresa, era un profesional en los bancos, tenía un nivel alto, después él hacía las redes informáticas de las computadoras y ganaba un salario increíble, pero lo dejó para ir al campo misionero. Pero en este aspecto, nosotros a veces buscamos lo de abajo y no lo de arriba. Pero la verdadera identidad de Jesús, Dios Padre, lo llamó Hijo.
en su bautismo. Y más adelante, recuerdan también el centurión romano, le reconoce en la cruz y dijo, verdaderamente, ¿es quién? El Hijo de Dios, ¿verdad? Y Jesús mismo afirmaría su identidad ante del sumo sacerdote. Así que el llamado secreto mesiánico sería revelado plenamente en el momento adecuado. Jesús no quería que fuera revelado por los demonios, por los espíritus malignos. Así que nuestro Señor Jesús, hermanos, es el verdadero Hijo de Dios. Es el que tiene autoridad sobre tu trabajo. A los pescadores les dijo, deja tu trabajo, sígueme. Y lo dejaron todo. Y el que no dejare padre, madre, hermano, hijo, tierra, no puede ser digno de mí, ¿verdad? Él es el que tiene toda autoridad. Es el verdadero médico de la humanidad enferma. El Redentor que trae salvación definitiva. Y la fuente de vida para todos. Aquí hay una enseñanza importante. Los demonios sabían quién es Jesús. Pero ese reconocimiento a ellos, a los demonios, no los llevó a la obediencia y entrega completa. Esto nos enseña algo importante. Escúcheme aquí claramente. Simplemente saber quién es Jesús no es suficiente para tu salvación. Incluso creer que Jesús es el Hijo de Dios no es lo que te salva. Porque Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan y ellos no serán salvos. No solamente hay que conocer aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente, quién es Jesús, y no es simplemente suficiente reconocer que Él es el Hijo de Dios. Tenemos que creerlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca y después rendirnos, entregarnos y seguirle y obedecerle completamente. Pero nos salva cuando creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Hay que recibirle, hay que aceptarle. No solamente basta con creerlo aquí o saberlo aquí. Debe pasar de la mente al corazón. Así que solo los que hemos experimentado la gracia de Dios podemos dar un testimonio sincero acerca de que quién es Jesús. Sí, los espíritus inmundos le reconocían, pero no le amaban, aunque muchas veces los sujetó a obediencia. Aquí está la pregunta para nosotros. ¿Solo sabemos quién es Jesús? ¿O realmente creemos en Él y le hemos aceptado, le hemos recibido? Y si le hemos aceptado y recibido, ¿lo amamos lo suficiente para obedecerle en todo? Si me amáis, ¿qué nos dice la palabra? Guardaréis mis mandamientos. Verso 12, continuamos ahí. Mas Él les reprendía. ¿A quién? A los demonios. Mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. En otras palabras, Jesús advirtió a los demonios que no divulgaran que Él es el Mesías. Jesús prefería nuevamente ser dado a conocer por la predicación y por la enseñanza bíblica. La inmensa multitud estaba a la espera de un líder político, militar, potencialmente religioso también, pero primero que fuera político y militar, para que viniera a libertarlos del yugo del que estaban bajo ellos, que era ¿quién? Roma. Entonces la enseñanza recibida decía que el Mesías profetizado allá del Antiguo Testamento sería esa clase de hombre. Pero Jesús quería enseñarle a la gente, al pueblo, que el Mesías que vino era distinto a las expectativas que ellos tenían. Su reino no es de este mundo, dijo, mi reino es espiritual. Y que comenzaría no con derrocamiento del gobierno romano y de los gobernantes en ese tiempo, sino con el derrocamiento del pecado, de sus corazones, del mal, de las huestes de maldad que quieren arrastrarnos al infierno. Entonces, aquí Jesús les ordena estrictamente. La palabra que es usada en el griego allí es polá. Y tiene un sentido adverbial
que significa que les ordenó estrictamente. ¿Se acuerdan que también al hombre que sanó primero le dijo, no se lo cuentes a nadie? ¿Y qué hizo él? Se lo contó a todo mundo, ¿verdad? Le obedeció en cierto aspecto, ve y preséntate al sacerdote, pero en lo otro no le obedeció. Pero a nosotros nos ha dicho, vayan y compartan el evangelio a todos. Ustedes son misioneros donde quiera que están, a donde vayan. O sea que al ir, y aquí a veces malentendemos el sentido, id y hacer discípulos, pensamos que solamente es allá donde se puede hacer misiones. No, el id es mientras vayas a la tienda, mientras vayas al trabajo, mientras vayas a la escuela, mientras vayas al parque. O sea que mientras vivas en tu ir, en tu diario caminar, cuenta acerca, predica, comparte, enseña, evangeliza. Y es aquí donde entramos, donde Jesús va a llamar a los primeros 12 apóstoles. Verso 13, léalo conmigo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Aquí vemos el llamado soberano de Jesús. Jesús eligió personalmente a quien él quiso. ¿Y qué hicieron ellos? Respondieron en obediencia completa. Y aquí a veces algunos malinterpretamos este pasaje. No fue un llamado a la salvación. Está seleccionando de los que ya han creído. Fue un llamado específico para ser apóstoles. Y vamos a hablar de esta palabra. ¿Sabía que usted es un apóstol? No en el sentido de los apóstoles de estos 12, y vamos a hablar la diferencia. Más tarde Jesús mismo va a afirmar, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Pero hay doble situación aquí. Él llama y predica para todos que vengan y procedan al arrepentimiento. Pero de estos que han respondido a este llamado, Él selecciona y llama. Pero esa selección a veces, tú me caes bien, tú no, tú sí, tú no. Vamos a hablar de esto. Pero aquí es un momento crítico en su ministerio. ¿Qué hizo primero? Bueno, Jesús enfrentaba una decisión grande, masiva, una situación decisiva. Los líderes religiosos ya tramaban destruirle. ¿Se acuerdan ahí en el versículo anterior que vimos el miércoles en nuestra casa? ¿Qué querían hacer los herodianos junto con los fariseos? Querían acabarlo, destruirlo, despedazarlo, devorarlo prácticamente. Entonces, las multitudes lo seguían, pero muchas no tenían interés en un sentido espiritual verdadero. Y muchos de ellos podían volteársele rápidamente. Es más tarde, unos años más tarde, los mismos que le seguían van a estar diciendo, crucifícale, crucifícale. Pero su respuesta no fue política ni estratégica en términos humanos. ¿Qué hizo Jesús? Primero, subió al monte. ¿Para qué? Para orar. Y ahí pasa la noche orando, antes de escoger a los 12. ¿Cuál es el significado de subir al monte o del monte simplemente? En la Biblia, el monte o los montes tienen un significado espiritual. Aquí es un cuadro de un lugar de ir a pasar tiempo en oración. Es símbolo de cercanía con Dios. Si vamos aún desde el Antiguo Testamento, ¿dónde le dio el Señor a Moisés los mandamientos? Donde el Señor les hablaba, ¿verdad? Y muchos, a veces en inglés hay un dicho que a veces estamos en el monte, en la montaña, en el pico, cuando estamos nuestra relación bien con Dios. Y cuando estamos en el valle es cuando estamos pasando por dificultades y problemas. Pero el monte es un cuadro de estar cerca de Dios, en comunión con Dios. Pero Jesús está haciendo algo, se está apartando del ruido, de la multitud, para ir a buscar la palabra, la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ahí cuando él regresaba de la sinagoga y llegaron a la casa de Pedro? Encontraron a la suegra de Pedro, ¿qué tenía? Fiebre, la sana, le sirven y se da cuenta medio mundo. ¿Y qué llegan? Un gentío. Y sana y predica y enseña, pero ahí como que se les escapa en la madrugadita. ¿A qué cosa? Y luego, Jesús, ¿dónde has estado? Todo mundo te busca, la lista, la fila está larga de los que todavía. ¿Cuál fue la respuesta de él?
Fui a orar porque fui a pasar tiempo en comunión con el Señor para enfocarme en el propósito por el cual he venido. ¿Cuál era su propósito? Dijo, vamos a las otras aldeas, a las otras ciudades, a predicar. Porque para esto he venido, a predicar, a enseñar. Sí, esto de sanar es parte, pero lo primordial es predicar la palabra de Dios. Entonces, más adelante en otro monte, 3 de estos apóstoles que él va a seleccionar van a estar presentes con él y van a presenciar la transfiguración, ¿verdad? Pero de ahí son algunos de los que están más cerca con él. Pero aún van a ser carnales todavía. Y Marcos nos presenta a los discípulos, a los apóstoles, como hombres imperfectos. ¿Pero por qué 12? Bueno, la elección de 12 no es casual. Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿cuántas tribus había? 12. Y este es un acto simbólico y profético también. Y Jesús estaba señalando también la restauración del verdadero pueblo. Aunque Israel es la iglesia, la esposa anterior, pero en el Nuevo Testamento, ¿a quién se le conoce como la esposa? La iglesia, nosotros, ¿verdad? El verdadero pueblo, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Pero por qué nos llamó de las tinieblas a la luz? ¿Para vernos bonitos? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Y le amamos porque Él nos amó, le seguimos porque Él nos llamó. Entonces, esta es la base de la futura comunidad cristiana, el fundamento del nuevo pueblo de Dios. Pero, ¿cuál es la misión de los 12? Bueno, aquí está un cuadro que se puede repetir. Jesús los eligió para estar con Él. En otras palabras, formación. Pasen tiempo conmigo, ahí yo los voy a formar. Hoy usted y yo debemos tomar a alguien y enseñarle lo que estamos aprendiendo. Esto le nombramos, ¿qué cosa? Discipulado. Pero Jesús los llama a estar con Él para luego enviarlos. ¿Pero para qué? ¿Enviarlos a qué? A predicar, a enseñar, a expulsar demonios. Pero primero, antes de ir, antes de salir, tenemos que convivir con Él, pasar tiempo en comunión con Él para que Él nos forme. Después podemos ser enviados para cumplir su misión. Aquí está el principio del llamado divino. Nadie toma este honor por sí mismo. Sí, el ministerio es un llamado de Dios, pero escúcheme, nos ha llamado a todos. Pero no todos, el hermano Dennis lo dijo en su testimonio, no todos hemos respondido. Así como Jesús eligió a los 12, también el verdadero servicio nace de la voluntad divina, porque el Señor pone el querer como el hacer. No de la ambición personal, yo quiero lograr esto, yo tengo estas metas, yo deseo hacer esto, yo deseo hacer aquello. No, incluso entre los 12 hubo uno que traicionó, más tarde lo va a decir aquí. ¿Cómo se llamaba? Judas. Lo que también nos muestra que ser llamado es tanto un privilegio como un peligro, pero también implica responsabilidad. Aquí hay una enseñanza central. Antes de enviar, Jesús te forma. Antes de predicar, se aprende a estar con Él y de Él. Antes de tener una misión pública, es tener una comunión privada con Él. Así que el llamado comienza con, ven a mí, luego para ir y predicar. Son, ¿cómo les llamamos a estos? Venid, terminen de, vengan. Es un llamado. No todos han respondido. Si regresamos al Antiguo Testamento, el deseo del Señor, el llamado del Señor es que todo el pueblo de Israel fuese una nación santa de sacerdotes. ¿Pero cuántas tribus eran? 12. Pero de las 12 tribus, ¿cuál fue la única que dijo, vamos a hacerlo? Leví. Los levitas. Todos los sacerdotes eran levitas. Pero tampoco todos los levitas fueron sacerdotes. Y aún de los que sí se santificaban para hacerlo,
el santificarse es ese tiempo, pasar en comunión con el Señor, quitando todo lo malo, que Él nos transforme, que Él nos moldee para poder hacer la obra. Pero si tiraban la toalla o pecaban, tenían que volverse a santificar. Algunos quedaban descalificados porque se autodescalificaban. Pero el llamado es para todos. Vengan a mí para yo poder enviarlos a predicar. No tienes que tener entrenamiento específico. Es más, a los que Jesús llamó, ¿qué negocio tenían? Unos eran pescadores. No eran nombres. Bueno, la oración que ya leyó la hermana Josefina, ¿verdad? Del vulgo. Eran personas que no sabían, eran vulgares, de ahí viene esta palabra, ¿verdad? Que no eran educados, que no tenían un buen entrenamiento. O sea que el Señor usó de lo peor, de lo más bajo, para aquellos que se creían la gran cosa, según eran de lo más bajo para trastornar a esto, ¿verdad? Verso 14. Y estableció ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen primero. ¿Qué hay que hacer? Estar con Él. Estar con Él. Y para enviarlos a predicar. No los envió a predicar para que luego estén con Él. Primero, vengan a pasar tiempo conmigo. Pero aquí hay un pequeño problemita. Todos tenemos uno de estos, ¿verdad? Antes yo les había dado una estadística. Que si simplemente pasáramos el tiempo de Facebook en la Biblia, que la pudiéramos leer de pasta a pasta 10 veces al año. Pero ya esa estadística es vieja, ya quedó atrás. Ahora si pasara el tiempo que pasa en las redes sociales, lo pasara en la Biblia, la leería 50 veces de pasta a pasta. ¿Con quién estamos pasando más tiempo? ¿Quién nos está discipulando? A nuestros hijos los están discipulando las redes sociales, YouTube, todos los programas nos están discipulando de una manera u otra. ¿Dónde estamos pasando más tiempo? Nuestros hijos van a la escuela, ¿cuántas horas? Por lo menos ahí. 7 o 8 horas. ¿Al trabajo cuántas vamos nosotros por lo menos? ¿Y a la iglesia cuántas vamos? En la Biblia, ¿cuánto tiempo pasamos? Pero aquí hay algo más importante. Los religiosos se la conocían. Así que no basta con conocerla y leerla y estudiarla, si no la vamos a obedecer y aplicar. El motivo de pasar tiempo a solas con Jesús es para que nos cambie, nos transforme, conocer, saber lo que Él espera de nosotros y obedecerlo, hacerlo. Así que este llamado de los 12, nuevamente, es importante. Tienen un propósito. Estar con Él primero. Aprender de Él. Verlo. Él modelarlo. Y aquí, hermanos, mi deseo sincero, de todo corazón se los digo, es de que todos podamos hacer el ministerio y los diferentes ministerios para la honra y la gloria del Señor. Pero primero los elige para estar con Él, para que aprendan de Él. Él primero les modela cómo se tiene que hacer. Les dice cómo se tiene que hacer. Y luego ellos lo pueden hacer. Luego los envía ¿cómo? ¿Uno por uno? De dos en dos. No hagamos ningún ministerio a solas. Enseñémosle a alguien lo que estamos aprendiendo. Tomemos a alguien más, invirtamos en ellos, discipulémoslo. Hermanos, en estos tiempos un discípulo no solamente era un estudiante en el sentido académico, sino alguien que seguía a su maestro, aprendiendo de su vida, de su ejemplo, en todo, no solamente allí en lo poquito, en todo. Este era un proceso de formación. Y el estar con Jesús, el primer trabajo de los discípulos era estar con Él. Sí, algunos dejaban casa, a familia, para pasar tiempo con Jesús. En algunos casos venía toda la familia. Por lo menos algunos se llevaban a una hermana. ¿Se acuerdan en un tiempo? ¿Acaso solamente fulano tiene derecho? ¿Acaso nosotros también no tenemos derecho de traer a alguien para que ahí nos eche tortillas? Bueno, no dice tortillas, ¿verdad? Pero es la idea. Ya me sacaron hambre ustedes, ¿verdad?
Una tortillita caliente, tengo ya meses de no comer una así de esas. Gracias, gracias. La idea era compartir tiempo juntos, sentarse a la mesa. ¿Qué nos dice la Biblia de los primeros creyentes? ¿Qué tenían? Todas las cosas en común y partían pan, no solamente el espiritual en el templo, sino también por las casas. Le animo a continuar siendo fiel en los centros de acción, porque nos reunimos en el templo, esa es una cosa, reunirnos entre semanas y seguir aprendiendo, pero para salir, no solamente para llenarnos. Aquí los discípulos tenían que salir también. Pasaban en relación con Jesús, luego en relación con los de afuera. Y un predicador, hermano, solo puede ser eficaz si ha tenido una relación personal con Jesús. Aún hablaba con mi esposa esta semana. Mi deseo es poder pasar por lo menos 15 horas estudiando la palabra del Señor en la semana. A veces es posible, a veces no. Y a veces hay tareas para allá y para acá y esto y lo otro. Por ejemplo, ayer vine a una reunión, pero venía de haber hablado y dado un discurso en un evento, en una iglesia, y llegué ahí casi tardecito, ¿verdad? Pero prepararse para acá, prepararse para allá, ayudar en esto, ayudar en aquello, y a veces ustedes quizás se dan cuenta si la predicación no estuvo buena, ¿verdad? Pero las características de los discípulos, aquí vamos a verlas brevemente. Jesús no los seleccionó por sus habilidades, no los seleccionó por su fe que tenían, no los eligió, este es un hombre grande de fe, o tiene grandes habilidades excepcionales y no lo podemos hacer sin él. No fue por este motivo. Ya dijimos que muchos de ellos eran vacilantes, estaban para allá y para acá, y no sobresalían en sus habilidades. Pero ¿dónde sobresalieron? En la característica de su disposición de obedecer a Jesús en lo que Él les pidió. Sí, eran hombres llenos del Espíritu Santo porque ya habitaba el Espíritu de Dios en ellos. Después vemos que después de la ascensión, fueron llenos del Espíritu ya permanentemente porque venía y visitaba el Espíritu antes de esto, ¿verdad? Y fue un papel crucial en la expansión de la iglesia porque fueron llenos del Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué le dice Pablo a Tito o a Timoteo? A Timoteo, que no seas lleno del vino en el cual hay disolución. Más bien ser llenos de ¿qué cosa? Dice, del Espíritu Santo. El ser lleno significa ser dirigido, si se puede decir de esta manera, controlado. El vino controla porque no sabes lo que haces borracho. Pero tú te sometes voluntariamente al liderazgo del Espíritu Santo y te dirige en hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y asegurémonos que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, no por otro espíritu. Se nos anima a probar los espíritus si son de Dios. Y hay maneras de hacerlo que no tenemos el tiempo para profundizar ahí en este momento. Pero tuvieron tiempo intensivo, entrenamiento intensivo con Jesús. Y aunque muchas personas seguían a Jesús, era de lejos. Algunos de los discípulos más cerca. Es de estos, de los más cerca, que Jesús les dice, vengan a pasar más tiempo conmigo para poder enviarlos a ustedes. ¿Cuál fue la misión? ¿Cuál fue el propósito? Jesús los llamó a ser apóstoles. Enviados con una misión, en el griego se puede traducir de esta manera. Apó, en el griego, stelos. ¿Qué significa? Apó se puede traducir lejos, stelos, o afuera, enviados hacia afuera. A veces por eso pensamos que un misionero tiene que ir lejos. Pero es primero ven a mí para yo poder enviarte. Y eso es lo que significa la palabra enviados, apóstoles, en una misión. Entonces, su propósito era predicar las buenas nuevas, como Él lo hacía. Imítenme a mí, sed imitadores, dijo Pablo, como yo. Yo estoy imitando a Cristo. Ustedes hagan lo que yo hago porque yo estoy haciendo, modelándoles lo que Jesús hizo. Porque ustedes no lo conocieron personalmente. Pero hay que pasar tiempo con Jesús.
Así que antes de estar listos para predicar, ellos debían pasar tiempo con Jesús y aprender a modelar su vida según Él. En otras religiones, no tenemos el tiempo para hablarlas. Si el líder de esa religión, no Cristo, se ponía el calcetín derecho primero y luego el izquierdo y luego el zapato derecho y luego el izquierdo, así querían hacerlo ellos. Si él se bañaba metiendo la mano derecha primero y luego la izquierda, ellos querían. No está diciendo imiten en esta manera, sino imiten en su amor, en todo el fruto del Espíritu Santo, en humildad, en devoción, en todo este aspecto. Pero la importancia del ejemplo, reflexionemos en esto. Si no seguimos el ejemplo de los apóstoles, nuestra predicación será vacía. Y simplemente va a ser un ruido, un altavoz sin sentido que retiñe. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 13? Yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, aún puedo hablar en lenguas angelicales. Está diciendo en otras palabras, aún si yo logro hacer algo fuera de este mundo, pero no tengo amor, de nada sirve. No importa qué es lo que tú hagas, si no lo haces para el Señor y lo haces con amor y en devoción para Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿cómo? De corazón, ¿para quién? Para el Señor, no para el hombre. Entonces, en esta idea, todo es vacío si no estamos viviendo y siguiendo el ejemplo de los apóstoles, de sus enseñanzas, que viene de Jesús. En otras palabras, si no estamos siendo como Jesús. Hermanos, el llamado de Jesús nos obliga a seguirle con un corazón dispuesto, independientemente de nuestras credenciales. A veces algunos, porque tienen grandes credenciales, ahí pues tienen que... No, eso sale sobrando. Lo que vale aquí es su sumisión humilde en obediencia al Señor. Y este es el proceso que muestra cómo Jesús prepara a sus seguidores, asegurándose que pasen tiempo con Él primero, antes de ser enviados a una misión. Pero escúcheme, somos enviados a nuestras escuelas, a nuestros trabajos, a nuestros vecindarios, a nuestros parques, a nuestras tiendas, a donde quiera que vamos. No tenemos que ser enviados a África, aunque podemos serlo. Pero podemos ser enviados aquí donde estamos. Verso 15. Y que tuviesen, ¿qué más les da después de prepararlos y enviarlos a predicar? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí Jesús les da autoridad a los discípulos. Aquí la palabra autoridad en el griego es exousia. Y es un término que significa, les da derecho, les da privilegio, les da capacidad para actuar, pero es la autoridad delegada de hacer algo. Pero aquí está lo bonito. Jesús y su exousia, su autoridad. Jesús tiene exousia o autoridad como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, autoridad sobre la naturaleza, las enfermedades, los demonios, sobre usted, sobre mí, sobre los tiempos, sobre todo. Y aún tiene la autoridad para predicar, para enseñar. Tiene la autoridad para perdonar pecados. ¿De qué lo acusaban los religiosos? ¿Tú quién te crees? Solo Dios tiene autoridad de perdonar. Para que sepan que soy Dios, te perdono. Levántate, toma tu lecho, también anda, ¿verdad? Él tiene autoridad para perdonar pecados, para sanar, para expulsar demonios, etc. Él tiene la autoridad. Aquí hay un juego de palabras. Tiene la autoridad, la exousia, para usar el poder, dunamis. En otras palabras, les estoy dando este poder, esta autoridad. Soy la fuente de toda autoridad, por lo consiguiente, yo les puedo dar este poder. Por eso los apoderó con el Espíritu Santo. Porque Él tiene esta autoridad, esta delegación de autoridad. Y se la dio a sus seguidores. Pero primero para predicar, con valentía. Aunque se opongan, háganlo. Aunque los acusen, aunque los metan en la cárcel, aunque los latiguen, aunque los maten. Y la mayoría moriría aún haciendo esto. Pero tienes la autoridad para predicar. Iglesia,
les digo que tenemos la autoridad de compartir el evangelio. Aunque las escuelas se digan, no se puede, no se debe. En el trabajo no debes. Bueno, tenemos esa autoridad del Señor. Las leyes se van a oponer, pero nosotros tenemos esta autoridad del Señor de predicar, de enseñar y de obedecerle en todo aspecto. Y sigue vigente. Juan 14:12 nos ayuda a entenderlo, pero por falta de tiempo vamos más rápido aquí. Pero aquí escúcheme, la autoridad no depende de usted, no depende del ser humano. No es donde se diga, aquí es donde mi chicharrón truena, como se dice, ¿verdad? El poder, ¿de dónde viene? De arriba, de Jesús. El verdadero poder de hacer milagros y de sanar y de predicar y de enseñar no reside en el humano, en la fuerza. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de esto. Los discípulos bien contentos salen al inicio y están predicando y enseñando y echando fuera demonios. Y ya casi aquí también echo fuera el micrófono, ¿verdad? Pero se topan con una situación. Llegan derrotados. Señor, ¿aquí qué pasó? Es que este género no sale, sino ¿cómo y cómo? En otras palabras, se creyeron autosuficientes en su propio poder, en sus propias fuerzas. Ya tenían ratito de no regresar y pasar tiempo conmigo. Y los invita a pasar tiempo a solas. Vengan, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pasar tiempo en comunión, ¿verdad? En este aspecto. Pero el verdadero poder radica en el nombre y en la sangre de Jesucristo. Y no hay otro poder más grande más que en el de Él, ¿verdad? Pero los enviados, hermanos, son imperfectos. Y Jesús lo dijo, Marcos lo dice en ciertas palabras, son humanos imperfectos. Todos los apóstoles. Y esto nos muestra que el Señor está dispuesto a usar a personas imperfectas, comunes, como usted y como yo, para llevar a cabo su obra. Y son humanos estos apóstoles. Pero ¿cómo los presenta Marcos? Bueno, Marcos destaca las imperfecciones de ellos, de los apóstoles, especialmente la de Pedro, quien era el líder de los 12. No los presenta como figuras perfectas, como superhumanos, sino los presenta como hombres débiles, de lo peor, de lo más bajo. Mi esposa y yo hablábamos de esto recientemente. A veces, erróneamente, usted y yo, y no estoy diciendo que está mal, pero hemos puesto a los pastores, a los misioneros, a los que están siendo obedientes, a los que están llevando la obra hacia adelante en un pedestal que son intocables acá en el sentido positivo, según. Pero ¿de quién espera el Señor de esto? De todos, esta obediencia. O sea que nos asombramos de los obedientes. Pero ¿quiénes son los que se están asombrando a veces? Los que no estamos obedeciendo. Pero estos no eran superhumanos, eran gente común y corriente, comían, tenían sus familias, algunos de ellos, sus trabajos que dejaron, etcétera. Tenían problemas, tenían dificultades, pero aún así seguían adelante, siguiendo al Señor. Y la gracia de Dios, hermanos, también es resaltada aquí. Así que Marcos dice que no hay superhéroes en el Nuevo Testamento, por decirlo de esta manera. Eran hombres pecadores transformados por el Señor Jesucristo, salvos por su gracia. Y este enfoque resalta la maravilla de la gracia divina. Así como la expresa 2 Corintios 4:7. Vaya conmigo y ya no los voy a hacer correr, ya estoy terminando. 2 Corintios 4:7. Si me lo gana, me lo lee. Bueno, ya lo encontré. 2 Corintios 4:7, ¿qué dice? Pero tenemos este tesoro, hablando de Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio en nosotros, en vasos de barro. Ese es usted y yo. Somos del polvo de la tierra. ¿Pero para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, nosotros somos los vasos, somos el barro, somos de la tierra, del polvo. No somos la mamacita de Tarzán, no somos los importantes aquí. La importancia aquí es la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo mismo, ¿verdad? Así que usted y yo, nosotros, los santos del Nuevo Testamento, no quiere decir que somos perfectos.
Sí, hemos sido justificados, estamos siendo, ayúdenme, santificados y un día seremos glorificados, ¿verdad? Pero hasta ese día no seremos perfectos hasta que llegue. El Señor nos ve como perfectos por lo que ya Jesús hizo, que ya nos ha justificado, pero nos está perfeccionando, nos está santificando. Por eso Colosenses en el 3 del 5 en adelante, quítense de vosotros, hagan morir, desechen esto malo, la ira, la contienda, todo esto, lo inmoral, etc. Pero vístanse, pónganse todo lo bueno, lo positivo. Somos imperfectos, pero aquí está el detalle. Todos somos imperfectos, pero todos somos llamados. Jesús usa a personas imperfectas como nosotros para su propósito. Y este pasaje, hermanos, resalta que la autoridad de Jesús no depende de la perfección humana, sino de su gracia y de su autoridad y poder divino. Y lo siguiente es para terminar, porque nos hemos alargado un poquito hoy. Gracias por su paciencia. Leámoslo juntos y lo concluyo de esta manera, del 16 al 19. Aquí están los nombres. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Así que aquí están los nombres de los apóstoles y sus sobrenombres. En otras palabras, Simón Pedro, Jesús lo nombró ¿cómo? Pedro. Piedra chiquita, ¿verdad? La roca, quien tiene toda autoridad y potestad, le da autoridad, empodera a Pedro, roquita, piedrita, para una futura misión. Aquí algo simbólico. Jacobo y Juan, Jesús les dio sobrenombres, apodos. Esto nos da a entender que era gente común otra vez. ¿Cuántos hemos tenido apodos? A mí me dieron muchos, y quizás no lo van a creer. Cuando era niño tenía un montón de pelo, de greñas, pero todas paraditas y me llamaban Cepillo. Ahora no les voy a decir cómo me nombran mis hijos, ¿verdad? Pero esto nos daba a entender que eran gente común. Al Moncho, a Moncho le decimos Moncho, ¿verdad? Ninín, los hijos, ¿verdad? Tienen apellidos. Mi esposa tenía sobrenombres. ¿Cómo te decían, esposa? No quiere compartirlos, ¿verdad? Dice, en otro tiempo. Bueno, no los va a compartir, dice, ¿verdad? Pero Jacobo y Juan, Jesús les dio un sobrenombre, ¿verdad? Boanerges, hijos del trueno. Mi esposa también, el miércoles llegan unos peruanos que están en la universidad, que son gemelos. Y mi esposa les puso de apodo hijos del trueno, ¿verdad? También, pero no por... Aquí Jesús, potencialmente el motivo que les dio hijos del trueno era por su carácter impetuoso, pero también tenían un celo ardiente, una pasión, pero a veces necesitaba ser enfocada, ¿verdad? En algo correcto. A veces muchos tenemos pasión, pero agarramos para allá, agarramos para acá, y enfoquémonos en la misión, ¿verdad? Y si vamos a tener este carácter impetuoso y ardiente celo, que sea para la honra y la gloria del Señor. Simón el cananista, este es un apodo también, el cananista. Probablemente se refiere a un celo nacionalista. Potencialmente era un celote. Los celotes eran que tenían también un celo increíble por su nación. Aquí en Estados Unidos hay gente que tiene una pasión celosa por su nación, pero a veces también confundimos el celo por la nación y el celo por el Señor. Escúcheme aquí la diferencia. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en este país donde vivimos en este momento, mientras podamos, hay gente cristiana que ama las misiones, un ejemplo, que quiere alcanzar a los de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, de África, de etcétera, pero alcanzarlos allá.
Pero cuando están aquí, ¿qué hace esta gente aquí? Y se les olvida que es la misma gente que el Señor quiere alcanzar. Pero yo les digo que a veces el Señor nos ha traído a todas las naciones aquí. Cuando yo les hablo a estos hermanos y se los digo, a veces no hemos sido obedientes sin ir a alcanzarlos allá. Entonces el Señor nos los ha traído aquí para alcanzarlos. Pero a veces hemos venido aquí y tenemos que regresar a compartirlo también de donde hemos venido. Pero el último ahí mencionado es Judas Iscariote, el último de los apóstoles, conocido por ser el traidor, el que entregó a Jesús. Y no tenemos el tiempo para desglosarlo, pero simplemente lo resumo de esta manera. 11 de los 12 eran de Galilea. El único que no era de Galilea era Judas de Iscariote, de otro lugar. Pero cuando él traiciona y se quita la vida, después hay varios que califican para ser apóstoles, pero se decide entre uno y otro, pero se hace a través de la oración y consultación, comunión con el Señor, aunque muchos calificaban. Y aquí hago una pequeña pausa. Ya estoy terminando, sí. Estamos tomando pasos aquí en Camino de Vida y yo me he comunicado con los líderes, algunos de los que predican, que al final de este trimestre, enero, febrero, marzo, que pronto me hagan saber si ellos tienen este deseo de parte del Señor de predicar, de enseñar, de pastorear, etc. Pero ustedes como congregación van a seleccionar a 1 o 2 pastores adicionales, ya oficialmente, para decir, son también, y los vamos a reconocer como nuestros pastores. Pero, ¿cómo llega este llamado? A través de pasar tiempo con el Señor. La congregación puede ver esto, si la persona puede estar pasando tiempo con el Señor, si está creciendo y madurando, sirviendo, etc. Pero aquí, entre ellos había uno que también cumpliría un propósito y sería traicionar. Pero aún el Señor lo llamó para este propósito. Así que los sobrenombres, los caracteres, y me gustaría que lo hagamos en el mes de abril. En el mes de abril va a haber una reunión, aquí se le nombra una reunión nacional, se hace en diferentes estados. Pero este año toca aquí en Conway y toca la iglesia sede será Antioquía por ser un edificio más grande. Y llegarán pastores, misioneros de diferentes partes del mundo, de los diferentes estados. Llegan algunos representantes, entre ellos habrán algunos hispanos. Entonces me gustaría tomarnos ese tiempo para prepararnos para este tiempo. Quizás algunos de los pastores y misioneros un día van a estar aquí varios días y decir, ¿sabe qué? Pues en lugar de ir a buscar dónde comer algo, me gustaría que aquí les sirvamos una comida a los pastores misioneros hispanos, ¿verdad? Pero también aprovechar, quizás sea ese miércoles, que en lugar de tener nuestros centros de acción, venimos aquí a tener este tiempo de ordenación y decir, vamos a ordenar a estos hermanos a la predicación, quizás algunos simplemente a la predicación, otros quizás al ministerio, quizás otros al campo misionero, ¿verdad? Y que quiero que estemos orando en este aspecto para formar lo que se le nombra un presbítero, pero es la iglesia que después de pasar tiempo en oración y en comunión con el Señor, que nos dé esa sabiduría y ese liderazgo para poder imponer manos en estos hermanos, para poder enviarlos, sea aquí a una posición o sea al campo misionero en otro lugar. Pero bueno, ya terminando aquí, nuevamente, los apóstoles estos eran imperfectos, tenían sus deficiencias. ¿Cuántos la tenemos? Mi mano está arriba. Y aunque los apóstoles eran humanos con debilidades y defectos, como Pedrito, que terminó haciendo ¿qué cosa a Jesús? Negándolo 3 veces. Tomás, ¿qué hizo? Tuvo incredulidad, dudó. O sea que, pero Jesús los eligió para esta posición de estar con Él más cerca, para luego enviarlos. Y hablamos de la lección de gracia, que el Señor usa personas imperfectas para cumplir sus propósitos, su misión. No eran superhéroes,
eran personas comunes. Y hoy podemos ser maestras, maestros, cocinadores de pollo, trituradores de pulgas, ¿qué hacen los hermanos? Manejan cultivo de pulgas para matarlas, ¿verdad? Pero para hacer medicamento. Hay algunos otros trabajan en el pollo, en la carne, otros trabajan lavando sábanas o diferentes clases de trabajo, haciendo comida, lo que usted haga, sea misionero ahí donde usted está, para la honra y la gloria del Señor. Así que los mando con esta reflexión. La pregunta más difícil no es por qué, por ejemplo, Jesús eligió a Judas, sino por qué Jesús eligió a alguien como yo, a alguien como usted, para hacer su labor. Y es aquí el poder de la gracia. Los apóstoles, con sus fallas, con sus errores y horrores y sus debilidades, fueron instrumentos de la misión, en la misión de Jesús. Jesús no eligió a los perfectos, sino a aquellos dispuestos a seguirle. Y la gracia de Dios se muestra en la vida de personas imperfectas, como los apóstoles y como nosotros. Así que este pasaje de hoy nos recuerda que la misión de Dios no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a seguirle y obedecerle.